En compañía de un mundo en contexto. 2:44 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay. Además de todo lo que se está viviendo en el mundo con la Copa de Fútbol, pues ayer también fue un día muy importante para Colombia. Elecciones presidenciales en las cuales Iván Duque, el candidato de centro derecha, se impuso con un 53.85% de los votos y una diferencia de más de 12 puntos ante su contendor Gustavo Petro. Para analizar un poco el contexto de estas elecciones y sobre todo lo que se espera que sean los próximos años en Colombia, tenemos en la línea telefónica a Lorena Arboleda. Ella es periodista de la fuente política del Espectador en Colombia. Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? Invitarme a tu programa. Lorena, ¿cómo se vivió la elección el día de ayer, esta segunda vuelta ya? Era la segunda vuelta, digamos que el triunfo de estos dos candidatos de alguna manera rompen con el esquema con el que, digamos, hablando desde la primera y la segunda vuelta presidencial, pasó Gustavo Petro e Iván Duque. Se podría decir que se rompe con el esquema que relacionado directamente con el Partido Liberal y el Partido Conservador, que venía gobernando desde el 74 hasta el 2002. A partir de ese momento se relacionado directamente con estos dos partidos tradicionales en Colombia, y en ese sentido los dos representan digamos que un cambio generacional de lo que necesita nuestro país en este momento. Evidentemente, Iván Duque representa a la centro derecha en nuestro país, el presidente electo, mientras que Gustavo Petro, el líder de la izquierda colombiana, tal vez el que más lejos ha llegado en medio de un proceso electoral acá en nuestro país. Podría ser también la evidencia del país polarizado que comenzó a gestarse desde las elecciones del plebiscito del 2 de octubre de 2016, y en ese sentido el escenario fue muy similar frente a la forma en la que reaccionaron los electores de cara a la primera y a la segunda vuelta presidencial. Sí. Hablas un poco del rompimiento con la figura de los partidos políticos tradicionales, pero ¿qué tan fuerte fue este rompimiento? En realidad, ¿qué tanto peso tuvieron los partidos tradicionales, por ejemplo, en que Iván Duque se hiciera con la presidencia? A ver, a mí me parece que, claro, digamos que el mentor, por decirlo de alguna manera, de Iván Duque es el expresidente Álvaro Uribe, una figura absolutamente representativa en nuestro país, teniendo en cuenta que él ha logrado, en el 2002 él fue elegido como presidente de Colombia, logró cambiar la constitución para reelegirse en el 2006, eligió de alguna manera al presidente Juan Manuel Santos en el 2010, sí. Ganó en primera vuelta en el 2014 con su candidato Óscar Iván Zuluaga. Luego sabemos que perdió con Juan Manuel Santos y ganó el plebiscito. Entonces, Álvaro Uribe tiene un origen liberal. Y de alguna manera esa herencia de lo que representa la figura de Álvaro Uribe la adquirió Iván Duque. Se nació el Centro Democrático, que es el partido al que Iván Duque representa. ¿Qué tanto pueden influir o no los otros partidos, los tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador? Diría que no mucha, a pesar de que entre la primera y la segunda vuelta estos partidos decidieron abiertamente Duque. Vemos, por ejemplo, que sufrió una histórica derrota en la primera vuelta presidencial con Humberto de la Calle, que era el jefe negociador de paz en los diálogos con las FARC en La Habana. Sí. Y digamos que en ese sentido no pudo aportar mucho, sobre todo porque quienes, digamos, por debajo de cuerda acompañaron a Iván Duque en la primera vuelta presidencial ya votaron por él en esa ronda electoral. Entonces tal vez no influyó mucho ese Partido Liberal. El Partido Conservador pudo haber influido de una manera distinta, en el sentido de que la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, que es Marta Lucía Ramírez, sí militó en el Partido Conservador, fue candidata hace 4 años por esa colectividad y de alguna manera tenía mayor caudal electoral que el Partido Liberal. Sí. Estamos conversando con Lorena Arboleda, periodista de la fuente política del Espectador en Colombia, acerca de las elecciones que se realizaron el día de ayer en el vecino país. Lorena, un tema central en toda la campaña, y como tú bien lo indicas, desde que se comenzaron a negociar estos acuerdos de paz, pues uno de los primeros mensajes de Iván Duque es obviamente de revisión un poco de los acuerdos de paz, sobre todo
en lo que tiene que ver con el tema de la justicia transicional. ¿Qué tan profundo podrían ser estas revisiones? ¿O crees tú que va a ser un tema más de ciertos aspectos? No, me parece que los cambios frente al acuerdo de paz sí serían muy profundos. Tú lo acabas de decir, la Jurisdicción Especial de Paz es la columna vertebral de lo que se pactó en La Habana. Y en ese sentido, él busca establecer varias modificaciones respecto de esta nueva justicia transicional. Por ejemplo, que la justicia transicional no sea autónoma a la rama judicial en Colombia. Yeah. Entonces, lo que proponen es que debería ser una sala especial de la Corte Suprema de Justicia y que pertenezca, digamos, un poco como a esa estructura de arriba hacia abajo, frente, digamos, otra cosa que me parece que es fundamental y es la participación política de las FARC. A partir del 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso. Son 5 congresistas elegidos para el Senado de la República y 5 para la Cámara de Representantes, 5 de las FARC. Ellos son los jefes, pues, de esta antigua organización guerrillera y de alguna manera los responsables de los crímenes más graves. Sí. ¿Qué dice Iván Duque? Que no estaría en contra, pues, de la participación en política, pero sí quitarles las curules que se les dieron a esas personas y que se las den a otras personas, digamos, no cuestionadas o no procesadas por crímenes de lesa humanidad. Penas, esa es otra de las cosas que propondría Iván Duque frente a la reforma que ha establecido que en la Jurisdicción Especial de Paz quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana tengan digamos que sanciones que resarzan a las víctimas del conflicto armado, que no implica penas privativas de la libertad. Para Iván Duque esto es un ejemplo de impunidad que no debería existir en Colombia. Entonces él dice, bueno, vamos a acordar unos mínimos que vayan a la cárcel con barrotes y que estén ahí. Claro. Encerrados. Y bueno, digamos otro punto final tiene que ver con el narcotráfico y es eliminar la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado como un delito político, un delito conexo al delito político. Sí. Porque es digamos, desde el punto de vista de Iván Duque, permite que los exguerrilleros sigan delinquiendo y se sigan lucrando del narcotráfico. Claro. Lorena Arboleda, periodista de la Fuente Política, El Espectador en Colombia. Estas reformas, estos cambios, ¿tendrían que pasar por una suerte de plebiscito o se pudiesen hacer por parte del presidente directamente? Bueno, lo que ha dicho el presidente electo Iván Duque es que las reformas para el acuerdo de paz se tramitarían a través del Congreso de la República, que es donde me parece que hay una complejidad o una dualidad frente a las personas a las que se les va a poner a consideración este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque si bien Iván Duque en este momento tiene una gobernabilidad absolutamente alta en el Congreso, tiene 78 senadores frente a 25 de oposición, más Gustavo Petro, que va a llegar al Senado de la República. Vale. Él tiene los apoyos del partido de la unidad, de los que gobernaron con el presidente Juan Manuel Santos, que son los denominados de la Unidad Nacional, del que hace parte del Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U. Sin embargo, digamos que a la hora de tramitar estos proyectos contaría con las mayorías absolutas, pues, para pasar estas reformas. Pero el problema es que estos congresistas de la Unidad Nacional ya refrendaron, tal y como venía el acuerdo de paz, en noviembre del 2016. Entonces habría que ver hasta dónde estarían dispuestos a ceder su voto frente a lo que proponga Iván Duque y a estas modificaciones del acuerdo de paz, sobre todo también con una posición tan fuerte en términos ideológicos como Gustavo Petro, si van a ceder a lo que proponga Iván Duque o si por el contrario se logra ese gran acuerdo nacional que está proponiendo el presidente electo para hacer esas modificaciones. En ese sentido, me parece interesante ver que el discurso de la vicepresidenta elegida, Marta Lucía Ramírez, es un poco menos extremista. Ella plantea, bueno, acá no vamos a hacer trizas al acuerdo de paz, sería una irresponsabilidad y tampoco tenemos que hacer unas reformas tan contundentes porque el debate nacional no puede girar en torno a un acuerdo que ya se pactó y sobre todo que
tiene de beneficio el haber desmovilizado a 10.000 integrantes más o menos de la exguerrilla de las FARC. Así es. Lorena, ya se nos está acabando el tiempo, sin embargo no quisiera dejar pasar la oportunidad. El tema de Venezuela, sabemos que pues estuvo muy presente en la campaña, pero a futuro, ¿cuál crees tú que va a ser la posición de este nuevo gobierno? Porque el gobierno de Santos en un principio pues fue bastante tibio con respecto al tema de Venezuela, sin embargo en los últimos años y en los últimos meses sobre todo, el enfrentamiento ha sido bastante frontal, ¿no? ¿Cómo ves tú que se vaya a dar esta relación entre Venezuela y Colombia? Así es, me parece muy importante tu pregunta, sobre todo porque si tú miras los departamentos fronterizos con Venezuela, en todos ganó Iván Duque. Importante la votación que le dieron a Arauca y Norte de Santander, sobre todo porque son dos de los departamentos más golpeados por la crisis en Venezuela, y Arauca en particular por el conflicto armado, por la presencia de la guerrilla del ELN, que de alguna forma atraviesa la frontera para delinquir desde el vecino país. Iván Duque ha venido liderando un discurso fuerte, digamos, muy contrario a lo que tú mencionabas sobre el presidente Juan Manuel Santos, frente a denunciar al gobierno del país vecino. Él, como senador de la República, ya había instaurado denuncias internacionales frente al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué plantea en este momento Iván Duque? De alguna manera mantener las formas diplomáticas y acudir, por ejemplo, a una organización como las Naciones Unidas con un grupo de países regionales para pedir que se establezcan unas sanciones concretas a Venezuela, de acuerdo con el argumento de Duque, por albergar grupos terroristas y, entre otras cosas, por haber perdido pues un régimen democrático. De hecho, Iván Duque no reconoció la reelección de Nicolás Maduro. Sí. Y tampoco imaginaría yo que va a poner un embajador de Colombia en ese país, tal vez un poco ahí sí siguiendo la línea que viene manejando el presidente Juan Manuel Santos, pues también recientemente, como tú bien lo acabas de decir. Otro de los aspectos que plantea Iván Duque tiene que ver con establecer una especie de control fronterizo para disminuir un poco como esa crisis de contrabando o ese delito de contrabando que es un pan de cada día, y tú lo sabes, en los departamentos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Y de todas maneras, digamos, si bien él reconoce que el gobierno colombiano no está del todo preparado para recibir a los migrantes de Venezuela, él sí plantea de alguna manera establecer esos permisos temporales laborales para acoger pues también a nuestros hermanos venezolanos, y finalmente un consenso tal vez regional para una atención humanitaria y crear un fondo de alrededor de $300 millones que permita atender pues también a esta población migrante que está siendo víctima o que no está de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces diría yo que tendría que ser, o lo que plantea Iván Duque, tendría que ser una relación diplomática en esos términos, con el concierto internacional y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas más la Corte Penal Internacional, para tomar medidas en conjunto con la comunidad internacional. Lorena, de verdad que muy agradecido por estos minutos. No, a ti, muchas gracias, Vladimir, por contar con nuestra opinión y por interesarte, por supuesto, y todos tus oyentes en el proceso electoral que tuvo ayer lugar en Colombia. Muchísimas gracias, Lorena. Era Lorena Arboleda, periodista de la Fuente Política del Espectador en Colombia.